Muy bien, vamos ahora sí a continuar con este paso 50. Recordemos que ya estamos entrando ahora sí con esta clase en adelante, al menos por unos 2 meses, vamos a entrar a la etapa de los últimos días de Jesús. Yo había dado esta clase anteriormente, ya lo habíamos visto, pero en una versión corta, es decir, en 4 clases, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Vamos a dedicarle más tiempo a otras lecturas que no habíamos visto para darle, por supuesto, mayor comprensión de lo que sucede durante toda esta semana, que al final de cuentas ese es el objetivo de la venida de Jesús, ¿no? Jesús vino a eso y es una semana de desenlace de muchos temas, de confusión inclusive para los discípulos y para mucha gente, y es una semana también de victoria con el tema de la resurrección, ¿no? Entonces, esta semana, que es los últimos días de la vida de Jesús, se nos va a alargar quizá unos 2 meses, es probable o tal vez un poquito más, pero bueno, vamos a iniciar por lo pronto con el sábado previo a la entrada triunfal en Jerusalén. El Domingo de Palmas, que algunos lo conocen mayormente como el Domingo de Ramos, pero básicamente nosotros le decimos palmas porque no tiene que ver con un ritual. Regularmente hay un ritual el Domingo de Ramos donde se bendicen algunos ramos y se les atribuyen ciertos bendiciones ahí a esos ramos. En este caso nosotros no usamos esa palabra. La palabra que usamos es Domingo de Palmas y la razón es porque la escritura dice, como lo vamos a ver un poquito más, que Jesús entró donde había muchísima gente levantando y cortando ramas de las palmeras en una señal de alegría y de gozo, ¿no? Entonces, ese es el inicio, entra precisamente el domingo de Palmas, que es el inicio de la semana, el primer día de la semana, pero iniciamos nosotros con el día anterior, que es el sábado, que ahí me parece una temas también importantes, que son cortos, pero vale la pena verlos también, ¿no? Entonces, dice Mateo 26, el versículo 6, que Jesús está en Betania, ese sábado antes del domingo, está en la casa de un hombre que se llama Simón y le decían el leproso. Si quiere, el mapa que les estoy mostrando ahí tenemos el punto rojo que es Jerusalén, el punto azul que es Betania, donde se encuentra actualmente Jesús en este momento de la narración, y arriba hay otro punto azul que es un poblado que se llama Betfagé, que es parte también de lo que sucede ahí. El desplazamiento es de Jesús de Jericó, que lo tenemos ahí arriba del Mar Muerto. Ahí está el poblado de Jericó, que es el paso natural de todos los que van a visitar a Jerusalén. Ese es un paso muy, muy natural y pasan muy cerca de Betania y veo cerca de Betfagé, que son lugares muy cercanos. Betania tiene tal vez unos 2 a 3 kilómetros de Jerusalén, o sea, está realmente muy cerca, y Betfagé está prácticamente afuera de las murallas de Jerusalén, 1,5 kilómetros tal vez, ¿no? Le explico esto para poder entender un poquito ahí lo que vamos a ver en unos momentos más. Mateo 26 dice que Jesús está en Betania, ya en la casa de un tal Simón el leproso. No sabemos exactamente quién es este hombre. Hay varias propuestas. Unos dicen que puede ser un pariente de la familia de Lázaro, el que resucitó. ¿Se acuerdan que semanas atrás había resucitado al famoso Lázaro? Bueno, él se encuentra en Betania. Betania es un lugar donde Jesús se siente muy bien porque tiene muchos amigos, en este caso la familia de Lázaro, María y Marta. Y aquí pues nos da también ya la información de que lo invitaron a cenar en la casa de Simón el leproso. Es muy probable que este Simón el leproso haya sido leproso, porque si estuviera leproso en ese momento, pues no hubieran entrado todos estos personajes ahí a la casa, porque la ley lo prohibía, porque era sinónimo de contaminación. Entonces es muy probable que Jesús en una de las visitas lo pudo haber sanado anteriormente o en este caso, ¿no? No lo narra efectivamente en los evangelios, pero como dice el Evangelio de Juan, que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas. Así es que es más de lo que hay. Y entonces ahí creemos que él es parte de uno de los milagros que Jesús hizo de este Simón el leproso, que era un hombre importante inclusive en esa familia. Entonces ahí en esto ahí sucede un evento interesante, dice Mateo 26.
Dice que hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Bueno, aquí el Mateo está narrando este evento importante porque lo que provoca que esta mujer, que pudo haber sido tal vez una de las hijas de Simón o el leproso o tal vez algunos de los parientes cercanos, que trae un frasco de alabastro, es decir, un perfume costoso. Los perfumes de aquella época, por supuesto, el proceso no son como los de ahora, que están más automatizados, pero son procesos largos, laboriosos y por lo tanto es costoso. Y el hecho de que esté depositado en un frasco de alabastro, ese es un indicio de que es extremadamente costoso. Regularmente las mujeres pudientes, por eso creemos que era de una familia acomodada, juntamente con Simón, por haber traído un perfume tan costoso. Regularmente ellas guardaban este perfume para el día de su boda o un evento importante. No es que lo usaran todos los días, pero regularmente los guardaban para el día de la boda o el momento en que se fuera a necesitar. Entonces, esta mujer que se acerca para ungir la cabeza de Jesús como una señal de bienvenida y de honor y de reconocimiento. Es decir, esta mujer le da lo mejor que tiene, tu tesoro más guardado, que está reservado para un momento importante en su vida. Ella lo considera que ese es el momento importante de su vida y empieza a ungir sobre su cabeza. Cuando usa la palabra derramar, no quiere decir que es una botella grande que sale un chorro de perfume. Seguramente es una pequeña botella con orificios muy pequeños para dosificar bien el perfume, y lo está quizás sacudiendo, agitando un poco sobre la cabeza de Jesús como una señal de unción y de reconocimiento, ¿no? De honrarlo. Pero pues los discípulos, al reconocer que el perfume es de buena calidad por el vaso, el depósito que lo tienen, entonces empezaron a criticar, dicen, qué desperdicio, ¿no? Dice, ¿por qué no mejor se vende este dinero, este perfume a una buena cantidad de dinero, es decir, sacarle provecho y darle una mejor utilidad a los pobres? Ese comentario seguramente no lo hicieron en público delante de toda la gente, sino que lo comentaron entre ellos algunos de los discípulos, y Jesús se da cuenta de ese comentario y hay una respuesta ahí de Jesús que vamos a ver ahorita. Este mismo evento lo registra también el Evangelio de Juan, capítulo 12, nos da un poquito más de detalles. Dice, voy a repetir un poquito más, donde dice Jesús 6 días antes de la Pascua, por eso sabemos que es sábado, porque dice que es 6 días antes de la Pascua, que se celebraría el jueves de la siguiente semana, o viernes, más bien. Dice, vino a Betania, donde estaba Lázaro, es decir, al mismo lugar al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Por eso entendemos que esa es una casa de un familiar, ¿no? Mateo dice que era Simón el leproso y ahí está Lázaro. Entonces es probable que a lo mejor Simón el leproso era pariente de Lázaro, a lo mejor su papá o alguien ahí conocido, ¿no? Y entonces dice que Marta estaba ocupado sirviendo a la cena, Lázaro está ahí en la mesa con Jesús y otros más invitados, y entonces María, ahora nos da el nombre de esta mujer, tomando una libra de perfume de nardo, y ahí tenemos el detalle del nardo, que es de lo más puro, por eso dice una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho. Ungió los pies de Jesús. Aquí nos está dando más información, que usó no solamente sobre la cabeza, sino también los pies de Jesús, y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Es por la calidad que traía. Entonces aquí Juan nos da un poquito más detalles sobre esa reunión. Pero nos da más detalles sobre la murmuración de los discípulos sobre el uso del perfume, porque dice Juan en el Evangelio, en el versículo 4, el capítulo 12, dice que Judas Iscariote, el que estaba ahí con ellos, dice uno de los discípulos, el que iba a entregar, es decir, el que lo iba a traicionar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios
y se dio a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí tenemos varios detalles de Judas Iscariote, no solamente la traición que tendría días después, o sea, 6 días después, iba a traicionar a Jesús, ya andaba Judas Iscariote con quizá resentido, no sabemos por qué, pero no entendía la totalidad de los eventos, pero sí sabemos que tenía un problema de avaricia, él quería tener más y más, y de hecho, pues era el tesorero. Jesús lo pone como tesoreros, sabiendo cómo era, pero Juan dice que no era un buen administrador, que se quedaba con parte del dinero y le atribuye precisamente esa crítica de Judas Iscariote de cuestionar por qué se desperdició ese perfume en la persona de Jesús, ¿no? Y Juan atribuye a su avaricia porque él quería tener más dinero y aprovechar para sustraer alguna ganancia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos por lo pronto Judas Iscariote que aparece en escena ya con malas intenciones. Hasta ahorita no se había escuchado nada de él a lo largo de todo lo que hemos estado estudiando. No se había dicho nada. Es la primera vez que aparece ya en escena Judas Iscariote, que es el que lo iba a traicionar, pero aparece mal, no aparece en buen estado, es decir, ya está problemado con el dinero. Tiene un problema grave de avaricia y ahí aparece en los evangelios sobre esta narración. Y dice que el versículo 9 de Juan 12 dice que entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí en la cena de Simón el leproso. Pero noten ustedes que dice multitud de judíos, es decir, está, como lo comentamos cuando la resurrección de Lázaro, estoy seguro que la familia de Lázaro son gente importante en la sociedad y están relacionados con la sociedad en los judíos. Por eso vuelve a aparecer otra vez la multitud de judíos, es decir, un grupo de judíos, gente importante de Jerusalén, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Es decir, aquí nos está dando una pista de que la resurrección de Lázaro fue quizá una semana o tal vez 2 semanas a más tardar de este evento del derrame de perfume sobre la persona de Jesús, ¿no? O sea, 2 semanas atrás. Por eso entendemos que la gente vino a comprobar si Lázaro realmente había resucitado, ¿no? Porque sabían que había muerto, pero querían saber y querían conocerlo, tal vez entrevistarlo, tal vez platicar, o sea, la curiosidad o el morbo o qué razón los movió, seguramente ahí estaban. Entonces ellos quieren a estos judíos aprovechar de que Jesús está otra vez en Betania, se había desaparecido después de la resurrección y ahora regresa a Betania y ahora está en la cena con Simón el leproso y ahí está Lázaro, sus hermanas. Entonces ellos aprovechan para ir a visitarlo y por supuesto empiezan también a hacer, a criticar la situación, ¿no? Pero dice el versículo 10 que las intenciones de estos, dice pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Es decir, una vez que lo comprueban de que está vivo, ellos tienen la intención de desaparecerlo. Dice. Versículo 11 dice, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El efecto de la resurrección de Lázaro, por supuesto, tuvo un impacto muy grande en el nivel de los judíos. Cuando dice el Nuevo Testamento, se refiere a judíos, se está refiriendo a gente de una buena posición de liderazgo dentro de la sociedad israelita, principalmente de Judá, de Jerusalén, del templo, gente influyente que eran más religiosos. Y entonces dice que estos vinieron a cuestionar, pero también son de los incómodos, de los que no les gusta el mensaje de Jesús y que ya habían hecho planes para poder desaparecer a Jesús, porque la resurrección de Lázaro estaba provocando muchos problemas. Todos los demás milagros habían sucedido quizá lejos, en otras partes de Israel, pero esto sucede muy cerca de Jerusalén y está sucediendo también muy cerca de una fiesta, es decir, cerca de la Pascua, que eso para ellos les genera conflicto y problemas por la gente que va a asistir. Entonces ellos están molestos porque muchos están creyendo a Jesús por un milagro que es realmente espectacular,
como lo comentábamos, la resurrección de Lázaro no fue un asunto menor, no acababa de morir y a las 2 horas lo resucitó, no, llevaba ya varios días y ya estaba su carne descompuesta, ya hiede, como decía el Evangelio, huele mal, estaba putrefacto. Y desde ahí, desde ese echado a perder, putrefacto, de ahí lo resucita Jesús, lo regenera, por decirlo de esa manera. Entonces, la manifestación de poder para regresar a la vida, pues fue todo pues un acto público delante de todos los testigos que estaban ahí y por supuesto eso llevó a mucha gente importante de creer a Jesús, porque dice que muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, es decir, estaban ya reconociéndole muchos de ellos como Jesús el Mesías. Entonces aquí la cosa se va complicando. Por eso estos judíos dicen, bueno, hicieron plan para desaparecer a Jesús, pero tenemos que desaparecer el Lázaro, porque Lázaro es parte del problema también. ¿Cómo tapamos el sol con un dedo? No podemos desaparecer el milagro de la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces la única manera era desaparecerlo. Entonces ya vemos que se está calentando el ambiente, como dicen por ahí, ¿no? Está la situación ya caliente. Eso sucede el sábado anterior a que Jesús entra a Jerusalén. Entonces ya podemos imaginarnos cómo está la situación. Los líderes ya están incómodos, ya están molestos, ya están enojados y ya traen planes de desaparecer a Jesús. Muy bien, ahora vamos a entrar, eso sucede en sábado y vamos a ver lo que sucede en domingo, al siguiente día, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí se le reconoce como entrada triunfal. ¿Por qué? Porque hay un triunfo en el sentido de que es reconocido por muchísima gente ya. Y vamos a estos temas, vamos a ver si los alcanzamos a ver todos el día de hoy. Si no, pues la semana que entra continuamos. Pero son básicamente 4 temas. El primero es la celebración de la Pascua. Eh, Esto sucede en la fiesta nacional importante. Entonces, no podemos nosotros estudiar estos pasajes sin considerar que la Pascua judía está ya cerca. Estamos hablando que la Pascua se va a celebrar el siguiente viernes, es sábado, en 6, 7 días, ya de hecho el jueves en la noche ya están celebrando la Pascua y el viernes ya forma parte de la Pascua. Es una fiesta nacional sumamente importante. La ley lo establecía como, pues no solamente la ley, sino fue una orden de parte de Dios de que se estableciera esta fiesta anual. Y tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel cuando fueron esclavos en Egipto. Acordémonos de las 10 plagas, Moisés, el faraón, que no lo quería dejar libre al pueblo de Israel, no lo quería soltar, porque pues, estamos hablando que ya era un pueblo de esclavos básicamente y pues mano de obra barata. Entonces ahí era la fuerza, la energía de la construcción en todos los edificios públicos, entonces no les convenía soltar a esta mano de obra barata. Sin embargo, Dios levanta a Moisés, vienen las 10 plagas y la última plaga, que era la más dura, la más pesada de todos, le dijo a Moisés, diles a todos los hijos de Israel que hoy en la noche tomen un cordero y ya les da las instrucciones, sin mancha, limpio, sin defecto, que lo preparen en su casa, cada uno en su casa. Con esa sangre del cordero van a marcar los dinteles de la puerta, es decir, por una mancha de la sangre de ese cordero. Y entonces dice, cuando pase el espíritu de la muerte que yo voy a mandar para castigar a todos los primogénitos de los egipcios, cuando vean la sangre, es decir, la marca en la puerta, no tocarán a ningún primogénito de esa familia, que fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, esa familia que está cubierta por la sangre de estos corderos, ellos quedarían totalmente libres de esa maldición de muerte o de esa plaga, ¿no? Y se conoce como la Pascua, el Passover, es decir, pasar por encima de eso por la sangre. Entonces, así fue la manera en que ellos pudieron salir de Egipto libres para dirigirse al monte Sinaí, donde les daría las tablas de la ley. Dios estableció que recordaran cada año lo que Dios había hecho con una fiesta que se llama Pascua, la celebración de la Pascua, que es parte de la primera fiesta del año religioso judío, es la primera celebración. Entonces, es en ese ambiente. La ley establecía que todo judío mayor de 21 años, todo varón judío mayor de 21 años,
tiene que celebrar la Pascua en Jerusalén cuando menos una vez en la vida. Es parte del principio religioso. Los que no podían lo celebraban allá donde estaban, en Roma, en Alejandría, en Cartago, en diferentes ciudades del Imperio Romano o más allá del Imperio Romano, que había comunidades judías en todos lados. Pues ahí muchos viajaban en esta temporada para ir a Jerusalén y ahí celebrar la Pascua en Jerusalén, porque era obligación de cuando menos una vez en la vida. Los que podían venían cada año o muy seguido, y los que vivían cerca de la tierra prometida, es decir, la tierra de Israel, por supuesto, ellos tenían que ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Hacían largas peregrinaciones, grupos salían de las comunidades desde Galilea, desde Perea, del sur de Judea, de todos los lugares de Israel, se organizaban en grupos y se iban en caravana por seguridad, casi siempre, y por supuesto llegaban a Jerusalén a cumplir con todos los rituales de la purificación, y entonces llevaban su corderito para poder sacrificarlo en el templo y santificarlo, y entonces ya se iban a su tienda de campaña, porque no había lugar para todos ahí en Jerusalén, y muchos se quedaban a dormir afuera de las murallas. Entonces es fácil imaginarnos que ahí en la noche, ahí estaban las fogatas afuera de todos los peregrinos, y los que podían dormían adentro de Jerusalén, ahí dándoles hospedaje con todo ese movimiento. Entonces es una fiesta donde hay mucha gente, realmente mucha gente, muchos foráneos que vienen de visita, para que tengamos una idea de la multitud que se está acercando, porque estamos hablando ya del sábado anterior al primer día de la semana de Pascua. Mucha gente ya está ahí. Iban semanas, tal vez 1 o 2 semanas antes de la celebración, para cumplir con las purificaciones. Nadie puede celebrar la Pascua sino primero cumplir con los rituales de purificación. Y eso se lleva, por supuesto, días. Y sobre todo los que hacían viajes largos, que podrían viajar a lo mejor todo un mes en caravana o mes y medio, pues no iban a estar 2 días ahí y luego se regresaban, ¿no? Pues estaban ahí quizá 2, 3 semanas y luego ya se regresaban a su casa. Así es que podemos imaginarnos que en este momento Jerusalén está llena, hay mucha gente entre las callejones, afuera de las murallas, en las tiendas de campaña, en los caminos, hay mucho barullo, mucho ruido, hay bastante gente, y en ese ambiente así de multitudes de judíos de todos lados, es ahí donde van a suceder estas cosas. Doy estos detalles para que no nos perdamos en lo que está sucediendo, que es importante. Por eso todo lo que vamos a ver en esta parte que vamos de los últimos días de Jesús sucede durante la Pascua. Todo sucede durante la Pascua. Entonces, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es durante la semana de Pascua, aunque la Pascua sería el viernes, que iniciaría desde las 6 de la tarde del jueves anterior. Esa se celebra la Pascua, pero se le conoce como Semana de Pascua por todos los preparativos. Y bueno, Jesús está en Betania, se vino a Betania, ahí con sus amigos desde el sábado, y estaría visitando a Jerusalén casi todos los días, y luego durante la semana se va a establecer en lo que se conoce como el aposento alto o el cenáculo. Le llaman cenáculo porque es el lugar de la última cena. Es en Jerusalén, en un lugar que se llama el aposento alto. Ese es dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, esto así lo vamos a ir viendo. Entonces, es un tema importante que vamos a ir recalcando durante estas clases. El segundo punto es que Jesús entra a Jerusalén, ese famoso Domingo de Palmas, por el camino que viene desde Jericó y pasa por el Monte de los Olivos. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes y unos mapitas para tener mayor comprensión por dónde llegó Jesús. Es importante saber y tener una idea por dónde entró a Jerusalén, ¿no? Y entonces Jesús entra a Jerusalén por el camino que viene del Monte de los Olivos, entra al templo por una puerta muy famosa que se llama la Puerta de la Misericordia. En los tiempos de Jesús se conocía como la Puerta de las Ovejas, que es también la Puerta de Misericordia. Actualmente se le llama de otra manera, le llaman la Puerta Dorada, y hablaremos un poquito más adelante sobre esa famosa puerta. Otro de los temas que estaremos viendo es el cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías. Hay una profecía muy clara acerca del Mesías. Entraría por esa puerta principal a Jerusalén, ¿no? Entonces estaba profetizado también, y vamos a hablar de los detalles de esa profecía, ¿no? Y el último tema, que a ver, no sé si alcancemos a verlo hoy,
es cuando Jesús llora por Jerusalén. Entonces es un día de muchísimas emociones, desde muy temprano que Jesús ya están preparando el camino para entrar a Jerusalén. Él sabe lo que va a suceder. Los discípulos nada más se imaginan que hay mucho alboroto y que el maestro tiene la intención de ir a Jerusalén sabiendo que los fariseos y los sacerdotes ya andan buscando para prenderle y para eliminarlo, ¿no? De hecho, le habían dicho días anteriores cuando Jesús dijo, subamos a Jerusalén, y los discípulos dijeron, pero ¿cómo vamos a Jerusalén? ¿Que no sabes que te andan buscando para matarte? Entonces Jesús intencionalmente toma ese viaje porque sabe lo que va a suceder. A eso vino, pero él va a ir cumpliendo las profecías, ¿no? Entonces, sin embargo, como les digo, es un día muy emotivo porque por la mañana hay una entrada de mucho festejo con Jesús, que lo reciben con muchos vítores y con muchos aplausos, y por la tarde hay un momento donde Jesús llora sobre Jerusalén. Entonces hay mucha emoción, una tormenta emocional, es muy intensa toda esa semana en las emociones de Jesús, en las emociones de los discípulos, porque esa semana sería una semana de confusión. Ellos serían testigos de cosas que no entenderían hasta después de la resurrección. Estamos hablando que esta es la cúspide del ministerio de Jesús, a eso ha venido, ¿no? Y vamos a tratar de analizarlo, estudiarlo un poco. Como les digo, si nos alcanza el tiempo hoy, lo terminamos, si no, a la próxima semana. Ahí tenemos básicamente los cuatro temas que vamos a ver hoy. Ahí están unas imágenes. Disculpen que las imágenes no son muy claras. Del lado derecho está un mapa actualizado donde se ven muchísimas casas y todo. No era así, obviamente, en los tiempos de Jesús, pero vemos la imagen de Betania, donde está el punto donde inicia esta línea azul. Ahí está Betania, 2, 3 kilómetros de Jerusalén, y luego el camino sigue y pasa por Betfagé, y luego se acerca a los Montes de los Olivos, y desde los Montes de los Olivos, es una parte alta, empiezan a bajar un poco y le sacan como una curvita, y está ahí el cuadro rojo donde está la explanada del templo de Herodes, aquel que Herodes construyó, en donde Jesús ha ido 2 o 3 veces, al menos en los evangelios, tal vez más veces que no está registrado, pero ahí va a ser una entrada por esa famosa puerta de la misericordia o la puerta de las ovejas. En ese momento era la puerta de las ovejas en aquel tiempo. El otro mapa es un mapa que le falta resolución, pero es la misma más o menos figura. Ahí está el camino rojo por donde pasa Betania, Betfagé, el Monte de los Olivos, y entra al templo, que es el recuadro donde está ahí, para tener una idea. Y vamos a ver un poquito más de detalle para comprender. Voy a dedicarle tiempo a que comprendan bien, veamos bien el lugar por donde Jesús está pasando, que nos daría más riqueza en el entendimiento del Evangelio. Ahí tenemos una vista digital de cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús. Como pueden ver, ahí está la explanada del templo, sus atrios, y la ciudad antigua del lado derecho superior, y del lado izquierdo ahí está la ciudad nueva y varios edificios ahí nuevos. Ahí en la gráfica aparece una franja, una línea roja que puse, que es el muro de los lamentos actualmente. Si ustedes visitan Jerusalén, van a ir a visitar el muro de los lamentos. Esa línea roja, eso es lo que queda de la explanada del templo de los tiempos de Jesús. Actualmente, donde el templo estaba, pues está la cúpula dorada de los musulmanes, que no es una mezquita propiamente, pero es un lugar santo y sagrado, donde hay una roca. Ahí los que han tenido oportunidad de visitarla, hay una roca donde se cree que ahí Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y para los musulmanes, esa roca, que es la cúpula dorada, y donde está esa roca, ellos creen que de ahí vino un ángel. Ahí estaba, ahí viajó Mahoma, y desde ahí, desde esa piedra, saltó y vino un ángel en un caballo, y se llevó a Mahoma, y se llevó a Mahoma a los cielos, ¿no? Entonces, para eso es sagrado también, con ese viaje que hizo Mahoma. Es sagrado para los musulmanes. Y entonces lo que queda es ese muro
Para que tengan una idea ustedes, de ahí en la imagen se ve el Muro de los Lamentos, eso es lo que queda realmente original, original. Todo lo demás pues ya ha sido sustituido y cambiado, pero ese es el tamaño más o menos de lo que es la explanada del templo de Jerusalén, o el monte del templo como se le conoce, ¿no? Y tenemos enfrente del templo hay una puerta, la famosa puerta dorada de la que hablamos ahorita. Si ustedes ven, esa vista es como si viniera desde el monte de los Olivos que hablábamos ahorita. El camino viene de Betania, pasa por Betfagé, va subiendo al monte de los Olivos, y desde el monte de los Olivos hay toda una vista panorámica hacia Jerusalén. Actualmente se puede ver, si ustedes ven una de las imágenes, allá atrás, donde está la cúpula dorada, atrás se ve muy apenas, pero ahí hay un monte, ese es el monte de los Olivos. Entonces, desde ahí está esta vista digital, y entonces ahí hay una puerta que se conoce como la puerta dorada, ahí está la imagen, que es la puerta de las ovejas o la puerta de la misericordia. Actualmente está tapiada, tiene ya algunos siglos de estar tapiada. Esa puerta va directamente a los atrios del templo. Es la puerta por donde entraban las ovejas para el sacrificio. Y en la gráfica ustedes pueden ver que hay un puente, no sé si alguien lo está viendo en una computadora o en otro que pudiera tener más detalle, y hay un puente arqueado, unos arcos como si fuera un acueducto. Pues ese es un paso directo donde salía el sumo sacerdote una vez al año con el famoso chivo expiatorio, salía por todo ese pasadizo y venía toda la procesión de los sacerdotes para poder hacer el sacrificio en el Monte de los Olivos, ¿no? Había un sacrificio ahí que se llamaba la vaca alazana, donde con las cenizas santificaban un agua, y con esa agua con cenizas entraba el sacerdote para purificar el templo. Vamos a decir que era un reseteo de santificación. Lo hacían cada año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación de todo Israel, y entonces había todo un ritual, y por ahí entraban los animales para el sacrificio, y por ahí salía el sacerdote con el chivo expiatorio o la vaca alazana para santificar el templo, ¿no? Entonces, esta es una gráfica para que ustedes tengan una idea. Jesús entra ese domingo por esa puerta. Tal vez en ese momento no estoy seguro si el puente ya estaba construido, pero sí sabemos que es bajando los Montes de los Olivos y se dirigen a esa puerta. Esa puerta, aquí la tenemos, que es la puerta de la misericordia en los tiempos de Jesús, o de las ovejas, va directamente a la explanada del templo. Actualmente está tapeada, y si ustedes ven, ahí hay una serie de sepulcros. Y bueno, la razón es muy, muy, muy sencilla. Después de que eh, Jerusalén fue conquistada por Saladín, una vez más, después de estar en manos de los cruzados, recuperan al Imperio Otomano, recupera a Jerusalén, Israel, se queda con la ciudad de Jerusalén, y entonces ya ahí van construyendo posteriormente el tema de la cúpula, la cúpula dorada que actualmente está, y sabían que las profecías decían que por ahí iba a entrar el Mesías, por esa puerta. Entonces, pues bueno, los musulmanes, que estamos hablando de siglos atrás, sabiendo de esta profecía, tapiaron y empezaron a construir un cementerio ahí a través de los siglos. Ahí está todavía el cementerio. ¿Por qué razón en mero enfrente de la puerta? Bueno, algunos, sobre todo el cementerio judío, porque dicen que cuando venga el Mesías, para ellos vendría por primera vez, pues entonces vendrá el día de la resurrección, y los que están enfrente de la puerta dorada o la puerta de la misericordia, donde pasaría el Mesías cuando venga, entonces ellos serían los primeros en resucitar. Es un lugar, por supuesto, costosísimo. Judíos importantes de todo el mundo que tienen grandes cantidades de dinero, pues tienen un terrenito ahí donde pueden ser sepultados, y varios los sepultan porque la tradición de ellos es, tenemos las dos. Del lado judío, saben que es la puerta por donde el Mesías va a entrar cuando venga. Para los judíos sería la primera vez, ¿no? Y entonces cuando venga el Mesías por primera vez para ellos, pues de acuerdo a las profecías ahí estaban, entonces habrá la resurrección de la carne. Para los musulmanes, la entrada del Mesías significaba recuperar el lugar que ellos habían tomado posesión y que se lo habían quitado a los cruzados, ¿no? Entonces por eso bloquearon esa puerta, está totalmente tapiada. Entonces hay dos bloqueos, la puerta tapiada por los musulmanes y el cementerio judío, que los que mueren ahí
Están con la esperanza de que venga el Mesías y entre por la puerta dorada, porque así están las profecías, y entonces van a resucitar juntamente con todos el día del juicio final. Ahí está la tradición de esa puerta que los que han viajado a Israel la pueden conocer ahí en Jerusalén, pero esa es la puerta por donde entra Jesús. Estamos hablando de esa entrada triunfal a Jerusalén. Esa es la famosa puerta de las ovejas que ha sido remodelada a través de los siglos por los cruzados y otros, ha sido reconstruida, pero ese es el acceso principal por donde está ahí ese acceso. Entonces, ahí fue donde entró Jesús. Ahí tengo un mapa un poquito más estilizado con algunos títulos. Si ustedes pueden ver ahí la explanada del templo, hay la puerta de las ovejas, que es la puerta de misericordia, la puerta dorada de la que hablo ahorita. Ahí hay como un pequeño río, que ese es el Valle del Cedrón, que separa el Monte de los Olivos o Huerto del Getsemaní, donde Jesús lloró. Esto lo vamos a ver durante estas clases con más detalle, pero aquí quiero que se vayan familiarizando poco a poco con esta información. Ahí está el Monte de los Olivos enfrente y por supuesto están otros edificios, el cenáculo, el Calvario, el sepulcro, la casa de Caifás, son lugares importantes. Todo esto, esta parte la vamos a ver en esta ciudad, Jerusalén. Entonces voy a ir mostrando algunos mapas donde se va desplazando Jesús y el día de que Jesús es aprendido, esa noche, jueves en la noche, pues vamos a ver el desplazamiento de Jesús por todos estos lugares, estas callecitas, que pasó en la noche hasta que fue el Calvario, que es en la parte fuera de la ciudad, en la parte de arriba de la imagen, ahí se ven unas cruces, donde se supone que ahí fue donde Jesús fue crucificado, y al ladito está el sepulcro. Pero vamos a verlo después con más detalle. Aquí nada más para que sean familiarizados. Jesús va a entrar por esta puerta de las ovejas, que son los animales para el sacrificio, la puerta de la misericordia, que se conoce también, porque precisamente el sacrificio es un acto de misericordia que Dios abrió para la remisión de los pecados. Dios toma la iniciativa y les permite al pueblo de Israel que puedan ser aceptados en esa santidad de Dios, en el templo, y la única manera de acercarse a la santidad de Dios es por misericordia, es decir, a través de un sacrificio, el sacrificio de las ovejas. Por esa razón entran por ahí, por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo información que la vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Y bueno, ahora sí, estamos entrando al detalle. Ahí está una imagen desde el Monte de los Olivos. Si lo pueden ver en detalle, para los que tengan ahí computadora o algo, lo pueden ver y se fijan que hay un valle abajo, se llama el Valle del Cedrón, y el camino, y enfrente ahí se ve ahí el templo, y en el mero centro ahí de la barda de la muralla se ve ahí la Puerta de la Misericordia. Entonces, una vista más o menos de lo que se pudo haber visto en aquellos años. Ahí están los olivos a un lado, muy retorcidos por la edad, olivos viejos. Y si ustedes van actualmente al Monte de los Olivos, así están. Hay olivos muy viejos, ya centenarios. Entonces ahí tienen una vista de lo que se pudo haber visto cuando Jesús iba ya dirigiéndose para entrar a Jerusalén. Ahí está Marcos 11, nos da detalles de la entrada de Jesús a Jerusalén. El capítulo 11, versículo 1 dice que cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé, ese es el camino que ellos usaron. Betania, Betfagé y ahora van hacia Jerusalén, hacia el templo. Por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos. Es decir, ahí están ya desde el Monte de los Olivos, separa a Jesús con sus discípulos y les da una orden a dos de sus discípulos que vayan ahí a Betfagé. Y les dijo, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿para qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Aquí llama la atención, obviamente, la omnisciencia de Jesús, donde él está en el Monte de los Olivos y manda a dos de sus discípulos y
dice, vayan y se van a encontrar, entrando y entrando al poblado, se van a encontrar un burro atado. Es un pollino. Pollino quiere decir que no ha llegado todavía a una edad adulta. Es muy joven, aunque ya está grande, pero es joven. No lo usan todavía para carga, pero ya está en la etapa de que pronto sería cargado. Entonces, sobresale el tema de que nadie lo ha montado, y eso habla del tema principal de que nadie ha usado este pollino. Y interesante que Jesús quiere entrar a Jerusalén montado en un pollino. Seguramente conoce las profecías y seguramente sabe lo que significa y el mensaje que está transmitiendo. En esta ocasión, acordémonos que varias veces en los estudios que vimos, cada vez que había un milagro fuerte, la gente se le acercaba, lo levantaban en hombros y querían hacerlo rey. Y Jesús sabía las intenciones y se escapaba y les decía a los discípulos, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no. Y se escapaba de las multitudes porque no quería que lo levantaran y lo reconocieran ahí como rey y que hicieran todo un tumulto y una algarabía que no era el momento para que Jesús consideraba. Pero en este caso, Jesús está entrando, es decir, él sabe lo que va a suceder y me parece que en cierta manera está dejando que las cosas sucedan. Lo que en otro tiempo le sacó la vuelta y estuvo tratando de controlarlos, inclusive había milagros que les decía, no le digas nada a nadie, es decir, no provoques un alboroto, todavía no es el momento. Pero aquí no, llegó el momento que tantas veces dijo que no era el momento, este es el momento. Este es el momento profetizado, es el momento esperado, es un momento emotivo también para los discípulos porque aunque le han dicho que no vaya, Jesús está dispuesto a entrar, cueste lo que cueste. Y por supuesto, la gente que estaba en los caminos acampando, que ya habían oído hablar del milagro de los ciegos en Jericó una semana antes o 2 semanas antes, y que habían oído hablar de Lázaro, todos esos murmuraciones, esos chismes estaban por todos lados, los comentarios. Entonces todo el mundo quería esperar ver a Jesús, esperar que fuera a ir a la Pascua, como todo varón judío, pues va a venir a la Pascua. Entonces, pero aquí Jesús no está haciendo nada por ocultarse, al contrario, lo hace en público y lo hace con toda la intención y les manda un mensaje a todos los que son testigos de su entrada. Y está entrando por la puerta principal, por la puerta de la misericordia, por donde entran las ovejas para el sacrificio, para la santidad. O sea, hay todo un significado, ¿no? Entonces llama la atención que Jesús le dice, vayan y donde encuentren un pollino que no ha sido montado, es decir, medio rebelde, que eso es algo interesante porque tanto como un potro como un pollino que nunca han sido montados ni entrenados ni domados, pues no se dejan que les pongan nada encima, ¿no? Entonces este es medio salvaje el pollino, sin embargo lo llevan y cambió la personalidad de este borrico y no tuvo problemas para cargar a Jesús, ¿no? Entonces ellos se lo llevan y sucede como Jesús les dijo, lo necesita el maestro. Ellos sabían quién era el maestro, obviamente, y si lo necesita, pues está bien. Dijo, al rato no lo regresas. Entonces, aquí vemos que está preparando la entrada desde el Monte de los Olivos, antes de pasar por Betfagé, y por lo que va a suceder en el camino hasta llegar a la entrada principal de Jerusalén, el templo, en la puerta de la misericordia, ¿no? Mateo 21 nos da otros detalles y dice, versículo 1 al 5, que cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé. Ahí sabemos que se llamaba ese poblado Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Jesús entonces envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, enseguida encontraréis un asna atada y un pollino. Ahí tenemos más detalles, es decir, ahí está la mamá del burrico junto con ella. Dice, desatadla y traédmelos. O sea, parece que trajeron a los dos, pero él se iba a montar sobre el pollino. Y si alguien nos dice algo, decide el Señor los necesita y enseguida los enviará. Y dice el versículo 4, refiriéndose a esta situación del pollino, que Jesús quiere entrar montado en un pollino, dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna, en un pollino y en un pollino, hijo
de bestia de carga. Ahí está la profecía. Lo sabían, muchos sabían que había una profecía que ya llevaba, ah, por supuesto, unos 450 años, de que fue dicha por el profeta Zacarías. Mateo está registrando todo esto y dice que el acto del pollino coincidía con las profecías, porque estaba profetizado de que el rey, el hijo de David, el famoso rey de la promesa, acordémonos que Dios hizo un pacto con David de que de su descendencia saldría un rey que gobernaría, reinaría para siempre. Es un reino sin fin. Y ese es el anhelo de Israel. Es el anhelo de todos, esperando la restauración de Israel, esperando la recuperación de esa monarquía que se había perdido, de la línea de David, esa sangre que se había perdido. Entonces todos sueñan con eso, pero habían pasado muchísimos siglos, digo, no muchísimos, estamos hablando de 4 siglos, que no sucedía nada. Los romanos dominaban y luego los griegos, estuvieron varios imperios ahí aprovechándose de Israel, y en ese tiempo eran los romanos. Entonces ellos soñaban con que algún día pues vendría esa descendencia prometida, ¿no? Y el profeta Zacarías, siglos después de que Dios hizo el pacto con David sobre el reinado eterno de su descendiente, el profeta confirma de que iba a entrar este Mesías, este rey prometido, iba a entrar montado en un pollino, en un asna. Esa era parte de la señal, que para empezar era parte de las costumbres de la época. Cuando los reyes entraban montados en un burro, era una señal de paz. Los caballos se usaban solamente para la guerra, no eran parte del transporte diario, ¿no? Las grandes caminatas que se hacían eran mejor hacerlas en burro por su resistencia y porque el paso del montaje de un burro es mucho más dócil y suave que el de caballo. El de caballo es, por supuesto, mucho más veloz, muy fuerte, pero es muy incómodo para largas distancias. Entonces el burro era muy cómodo para los viajes. Pero los reyes, cuando entraban a la ciudad, entraban en un burrico, en un burro, y era una señal de paz. Si el rey venía montado en un caballo, es una señal de guerra. Es decir, viene a recuperar un reino, viene a algo. Entonces ahí era parte de lo que Zacarías diría. Y vamos a ver la profecía del profeta Zacarías, que vale la pena comentarla. Esta profecía sucede en el Zacarías 9, capítulo 9, versículos 9 y 10. Sucede es varios años antes, estamos hablando siglos antes, 450 años, es muy probable 480 por ahí. Es un momento especial para el pueblo de Israel, que acaba de llegar de 70 años de esclavitud en Babilonia. Acordémonos que Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a la crema innata de la sociedad, a los religiosos, a los hijos de los reyes, príncipes, a gente importante, se los llevan cautivos a Babilonia, ¿no? Y había la profecía de que ellos iban a regresar un día. Bueno, pues llegó un momento en que regresaron de Babilonia, se van a Jerusalén a reconstruir la ciudad. El daño era tanto que obviamente tardó mucho tiempo en reconstruirse, unas décadas quizá. Y esta profecía se da en un momento donde el pueblo que regresó a Jerusalén a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, al momento en que ya están terminando el templo, la gente estaba muy cansada y muy agotada por las décadas que llevaban de trabajar y restaurar lo que se había perdido, toda la destrucción. Entonces había mucho desánimo en ese momento, porque entre las cosas que no pudieron recuperar, aunque habían recuperado la ciudad de Jerusalén, recuperaron la construcción del templo, lo que no recuperaron fue la dinastía de David. Es decir, a partir del regreso de la cautividad de Babilonia, que van a Jerusalén, regresa el pueblo de Israel, ya los reyes ya no están. Los imperios que los dominaron no les permitieron que sus descendientes reinaran. Entonces, esa promesa de que de la descendencia de David, el rey más grande que tenía Israel, un héroe nacional, entonces esa promesa, ¿cuándo se iba a cumplir? Entonces ellos se sentían tristes, desanimados, ya no había, la promesa estaba presente, no veían posibilidad de que un descendiente de David fuera a reinar, porque ya no volvieron a reinar. Tan es así que los descendientes del linaje de David en los tiempos de Jesús
ya formaban parte de la sociedad de más bajo nivel. Sabemos que María y José son descendientes del linaje de David, por eso Jesús lleva sangre real en su sangre, pero ellos forman parte de la sociedad de los carpinteros, de los albañiles, de gente que está en bajo nivel, ya no están en posiciones sociales altos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un desánimo en ese momento que están terminando de construir el templo, la dedicación quizá del templo, llorando porque sí habían terminado, pero perdieron la dinastía de David, el orgullo nacional. Y ahí en ese momento el profeta Zacarías empieza a dar una palabra de ánimo a todo el pueblo de Israel para que dejara de llorar y se alegrase. Por eso dice Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión se refiere al pueblo de Israel, porque uno de los montes donde está levantado el templo, Jerusalén, se llama Sión. De ahí viene la palabra sionista, vienen muchos vocablos. Entonces se conoce esa zona como Sión, el monte Sión. Y le dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, es decir, la dinastía de David, dice, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estamos hablando que estas palabras se dieron alrededor de 480 años antes del nacimiento de Jesús. Y el profeta Zacarías dijo, alégrate, la historia no termina así. No termina. Sí, no está la descendencia de David, no está los vástagos de David, aquellos hijos descendientes de David que iban a gobernar. Dijo, da voces de júbilo, alégrate, no te desanimes, no pienses que se ha acabado todo. La promesa ahí está, hija de Jerusalén, haz fiesta. ¿Por qué? Porque Dios le permitió a Zacarías ver el futuro. Y Zacarías decía, estoy viendo el futuro y estoy viendo a Jerusalén, estoy viendo al pueblo de Israel en fiesta, alegrándose, porque estoy viendo al descendiente de la línea de David, a esta monarquía, a este linaje, lo estoy viendo al famoso retoño del vástago de David que retoñó, dice, lo estoy viendo que está entrando a Jerusalén, por eso dice, he aquí tu rey vendrá a ti, está entrando a Jerusalén con justicia y con salvación. Dice, pero está entrando con humildad, no como los reyes que entran con todo su esplendor y sus carruajes y todo. No, está entrando en humildad, viene cabalgando sobre un asno, una manera muy humilde y muy sencilla, sobre un pollino, hijo de asna, uno que no ha sido montado nunca. Así decía la profecía. Entonces Zacarías vio el futuro y vio a Jesús y vio el templo y vio Jerusalén y vio la gran fiesta, la alegría, porque el Salvador estaba entrando, pero estaba entrando humilde, no estaba entrando como guerrero, no estaba entrando como el rey que viene a recuperar su reino con toda la influencia y con un ejército atrás y con todo el pueblo haciendo revolución y haciendo levantamiento contra el imperio romano. No, la profecía es muy clara y se viene cabalgando en un asno, no va a hacer guerra, no viene a hacer la guerra, viene entrando en humildad, por eso entra en un asno. Dijo, pero alégrate, está regresando, se va a cumplir la profecía. Por esa razón, ese domingo, o ese primer día de la semana, desde que Jesús se monta en el asno y empieza a bajar por el monte de los olivos hacia el valle para después empezar a subir hacia el templo, hacia Jerusalén y entrar por la puerta, ese camino que ya estaba hecho, que estamos hablando que pudo haber sido 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, a partir de ahí que se sube en el burro, pues la imagen se les vino a la mente a todos. ¿Y qué es lo que dijeron? Lo que estaban esperando. Ellos estaban esperando desde meses atrás que Jesús tomara valor y que lo reconocían como rey. Y por eso le decían en Jericó, acuérdense lo que le dijo el ciego a Jesús, hijo de David. Es decir, la gente le estaba reconociendo que era de la dinastía de David. Y tienes el derecho, le decían a Jesús, tienes el derecho de reclamar el trono y echar fuera a Herodes, que son usurpadores, toda esa familia que están sentados en un trono que no les corresponde. Tú tienes todo ese derecho, estamos contigo. Es nomás que digas tú y te vamos a apoyar y vamos a echar fuera a todos y de pasada echamos fuera a los romanos que nomás nos han maltratado y nos han quitado todo esto.
Y entonces cuando ven a Jesús que se sube al pollino, pues se animaron todos, dijo, ahora sí, ya Jesús va a entrar. ¿Y qué estaban esperando? Pues que al entrar iba a ejercer su poder, iba a ejercer su influencia y con poder iba a empezar a sacar guerreros de todos lados y el pueblo bien armado, bien emocionado, porque ahora sí, a restaurar el reino de Dios. Acuérdense que el tema que le preguntaban, inclusive los fariseos le preguntaron un mes antes, le dijeron, ¿y el reino de Dios va a ser restaurado? Y Jesús le dijo, el reino de Dios ya está entre nosotros, entre ustedes, refiriéndose a la visita que Jesús hacía, pero en el tema espiritual, ¿no? Entonces ahí está la profecía que se activó, que estaba dormida y que de repente al momento en que Jesús se sube a ese burro desde el Monte de los Olivos, se activó la alarma y empezó a moverse el mundo espiritual y las profecías empiezan a tomar forma y el pueblo de Israel se empieza a levantar y los fariseos y los sacerdotes se empiezan a incomodar y se empiezan a alborotar. Hay muchísima gente, acuérdense, se están preparando para la Pascua. Es el momento adecuado que Jesús escogió porque estaba profetizado de esa manera. Así es que no es un momento menor, es un momento donde hay muchísima gente y todos son testigos de lo que viene. Entonces la gente va y arranca palmeras, hojas de palmeras, ramas de palmeras, que era típico de la época hacerlo cuando había una festividad. Seguramente cuando hacían festividades de los tabernáculos, pues hacían con palmeras, era la fiesta de las palmeras, de tabernáculos, y entonces era una manera de vitorear, de aplaudir, de reconocer, de gritar, y la gente le gritaba, por supuesto, Jesús, hijo de David, le estaban reconociendo. Eso sucede durante el camino hacia la puerta principal de Jerusalén. Zacarías 9, que es una profecía, en el versículo 10 viene la segunda parte de la profecía. Esta profecía de Zacarías 9, el versículo 9 y el 10, son dos partes, son dos profecías separadas una de otra por cientos de años y miles de años. La primera, la del versículo 9, tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino, es decir, una entrada humilde y pacífica, no haciendo violencia ni guerra. La segunda profecía de Zacarías habla del mismo rey, habla del descendiente de David que va a regresar, es decir, habría una segunda venida y donde dice esa segunda parte que está separada esa profecía por miles de años, que no ha sucedido, está por cumplirse cuando Jesús regrese, dice el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahí dice que habrá un momento donde el Mesías, cuando regrese, dice, destruirá toda violencia. Es decir, todo armamento, si lo queremos ver de esa manera, va a ser destruido todos los arcos de guerra, todo será quebrado, los caballos para la batalla, todo armamento va a ser destruido, dice el profeta, porque el Mesías hablará paz a las naciones y ahí entra todo el mundo, que el Mesías traería la paz y la salvación para todos. Y dice, y su reinado será de mar a mar, es decir, gobernaría, reinaría sobre toda la creación, sobre todo el mundo, desde el río hasta los fines de la tierra. Esa profecía tiene que ver con la segunda venida de Jesús cuando Él regrese para recuperar el reinado, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante, pero ya sería una venida totalmente distinta. Por lo pronto ahí está la profecía de la que hemos estado hablando, de lo que ellos reconocieron, que se emocionaron, sus corazones saltaron de gozo y de alegría nada más de escuchar lo que estaba pasando, ¿no? Y seguimos adelante con la narración del Evangelio de Mateo, ¿no? Donde la multitud está recibiendo a Jesús. Mateo 21, versículo 8 al 10. Dice que la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las iban detrás, gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Ahí están las palabras de reconocimiento. Esta frase, Hosana al Hijo de David, literalmente significa, sálvanos ahora.
Es decir, en este momento, Hosana al Hijo de David, salva ahora, es decir, ven y recupera la gloria que te corresponde, el derecho de la monarquía de reinar sobre Jerusalén y sobre todos nosotros. Por eso él gritaba a la gente. Hosana al Hijo de David es cuando el pueblo ya lo está reconociendo, dijo, ya llegó el momento. Ahora sí, sé que se preparen los romanos. Ahora sí, que se pongan las pilas todos. ¿Por qué? Porque ya llegó el hijo de David, el prometido, y viene a recuperar lo que es de él, su gloria. Por eso dice, Usana, sálvanos del imperio romano, sálvanos de todos los opresores. Hemos sufrido mucho por más de 450 años desde que regresaron de Babilonia. Nunca han tenido un rey judío, porque el rey que tiene en ese momento, que es Herodes, es un rey que no es judío, es un usurpador al trono. Y el dominio de los romanos, Herodes fue puesto por los romanos, ahí están, entonces ellos están buscando salva ahora. Y luego después siguen diciendo, entre los gritos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, el enviado. Tú vienes en el nombre de Dios, eres el enviado, el Mesías. Acuérdense que la palabra Mesías significa enviado, ungido, literalmente, ¿no? Y hosana en las alturas, es decir, gloria a Dios, que haya fiesta allá en el cielo, así como tenemos fiesta en este momento por el Hijo de David, que ya está entrando. Entonces, vemos el panorama ha cambiado totalmente de los desplazamientos que Jesús hacía con su grupo nada más. Ahora son multitudes. Así es que Jesús sabía que al momento de subirse a ese pollino y caminar hacia la puerta de misericordia por donde entraban los reyes, pues sabía que eso iba a suceder, porque ya se lo habían dicho, ya la gente lo quería, pero aparte él ya sabía que venía, pero también sabía que toda esa algarabía, que toda esa festividad y esa alegría y esos cantos y esos gritos de reconocimiento y aplausos en cuestión de días iba a cambiar por completo en el sentido contrario, como lo veremos también más adelante, ¿no? Dice el versículo 10 que cuando él entró a Jerusalén, dice, toda la ciudad se agitó. Es decir, todos los visitantes, los que vivían ahí y todos los visitantes que estaban ahí, se hizo el alboroto y decían, ¿quién es este? Algunos que venían de algunas partes del Imperio Romano, de otras ciudades, desde Asia Menor, de Egipto, diferentes ciudades, que no habían estado en contacto con los 3 años del ministerio de Jesús, que no sabían nada de él. Ellos dicen, ¿y este quién es? ¿Por qué este pueblo lo está vitoreando? ¿Por qué le están haciendo bienvenidas aquí para que no pise la tierra? Le ponen sus mantos para que el burro pase por ahí y sea recibido como una dignidad. Dice, ¿pero quién es este señor? Y el versículo 11 dice, las multitudes les decían a los extranjeros, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces ahí lo reconocen como el hijo descendiente de David y también lo reconocen como un enviado de parte de Dios cuando habla de profeta. Acordémonos que Jesús tiene 3 ministerios. Esos 3 años, el ministerio que vino a cumplir hasta el día de la resurrección, vino a cumplir el ministerio como rey, como profeta. Es otro de los ministerios. Y como sacerdote, lo veremos también más adelante. Bueno, aquí es como profeta, es decir, el que viene de parte de Dios, el que viene a hablarnos de Dios de parte de él. Y le reconocen Jesús de Nazaret de Galilea. Algo que a los fariseos y los sacerdotes, esta declaración, Jesús de Nazaret de Galilea, les rechinaba los dientes, les hacía hervir la sangre. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados que la gente de dignidad solamente venía de Jerusalén, de Judea. Cuestionaron a Jesús por venir de Galilea. Aunque Jesús nació en Belén y tenía sangre real y derecho al trono, por la sangre que corría por sus venas, al final de cuentas creció en Nazaret, en Galilea, la parte norte de Israel. Y entonces la gente pudiente de aquel tiempo veía a los galileos como de muy bajo nivel y decían, ¿qué cosa buena puede salir de Galilea? ¿Cómo que Jesús de Nazaret, de un ejido, como si allí no sale nada? De Galilea nunca ha habido profetas. Eso es lo que decían los fariseos. Efectivamente, los profetas que hay en el Antiguo Testamento no venían de Galilea, venían de otros lugares, pero no de Galilea. Entonces ellos decían, por lógica, este no puede ser un profeta, porque nunca un profeta ha salido de Galilea. Entonces que la gente y las multitudes
les contestaban y les decían que Jesús es profeta enviado de Dios y que es de Nazaret y de Galilea, eso es un rechinadero de dientes. Les servía la sangre cuando escuchaban. ¿Por qué? Porque los fariseos nunca le quisieron reconocer cómo es posible que un intruso, alguien de allá, una persona que no tiene apariencia de dignidad de ningún tipo, venga a ser reconocido por todo el pueblo. De ninguna manera, ¿no? Entonces esto vemos que el alboroto está fuera de la calle, el camino que va hacia Jerusalén, desde Galilea, perdón, desde Betania, Betfagé, Monte de los Olivos, se va juntando la gente hasta que van ya llegando a la entrada principal por la puerta de la misericordia que estaba profetizado, que hay todo un tema sobre esa puerta, que no tengo el tiempo para explicarlo más, pero hay todo un tema ahí interesante sobre la puerta dorada, que está, la que les comenté que está totalmente tapiada. Entonces, al entrar a la ciudad se hizo más grande el alboroto. Esto es incómodo para ellos, no solamente porque los exhibe, sino porque ellos están preocupados. Dice Lucas 19, nos da más detalle de esa entrada en el versículo 36. Dice que mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y dice el versículo 38, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahí reconoce su reinado, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Esta frase es, por supuesto, muy conocida. ¿Por qué los fariseos? No solamente por la incomodidad. Acuérdense que todo el tiempo Jesús estuvo exhibiendo la hipocresía del sistema religioso, de los fariseos, el abuso y maltrato del pueblo de Israel. Habían cortado el acceso al conocimiento de la ley de Dios, de la misericordia y la compasión. Un montón de veces los profetas en el Antiguo Testamento le decían al pueblo de Israel, a los líderes sobre todo, que lo que Dios más buscaba era la misericordia y la compasión. Eso no había. Entonces, constantemente Jesús exhibió a estos grupos religiosos llenos de hipocresía y de falsedad que se aprovechaban del pueblo, ¿no? Y entonces era una persona incómoda y el mensaje es incómodo y los exhibía. Y ese mensaje va a llegar a su cúspide unos días más en esa semana de Pascua, va a llevar a una cumbre fuerte de encuentros que vamos a ver, por supuesto, más adelante. Pero no solamente por esa incomodidad, sino también porque los fariseos son pro Roma, es decir, ellos son los encargados de mantener una buena relación con Roma. De hecho, prefieren más a Roma que a otra cosa, que inclusive a Herodes y a otros más. Ellos tienen muy buena relación con los romanos y los romanos les habían exigido a los líderes que mantuvieran al pueblo en orden. Que si había tumultos y desorden y levantamiento unos contra otros, entonces Roma iba a meter el ejército para aplacarlos a todos. Ya había habido algunos eventos después del nacimiento de Jesús, unos años después, hubo un levantamiento de la gente contra Herodes y Roma tuvo que intervenir y hubo una matanza muy fuerte. Después de la muerte de Herodes el Grande, otro de los hijos descendientes provocó una matanza muy fuerte porque Roma se intervino por los levantamientos. Entonces ellos tenían temor de que algarabía, este vitoreo, esta fiesta, este alboroto afuera y dentro de la ciudad pudiera provocar que los romanos, el ejército romano está pegado al templo, lo vamos a ver en el mapa más adelante, hay una torre, la Torre Antonia, ahí hay un destacamiento de los romanos para observar desde arriba lo que sucede en el templo y asegurarse de que todo esté en orden. Entonces a ellos les preocupan las dos cosas, el desprestigio que Jesús había traído, pero al mismo tiempo que esto que es la primera vez que está sucediendo en décadas, esta gente pudiera provocar un levantamiento de poder recuperar ese reinado y que provocaría que entonces Roma entrara, por supuesto, como centuriones, con todo el destacamento para poner orden. Ellos entraban al templo, a los patios, a todos lados, no les importaba a los romanos, sus cuestiones religiosas, ellos llegaban a entrar a matar gente para apaciguar cualquier tumulto que se pudiera levantar. Ahí están las dos preocupaciones de los fariseos. Por eso les dice a Jesús, oye, diles que se controlen.
Diles a los demás que se callen, no es para tanto, está bien que sí, pero no para tanto, tranquilito, tranquilito. Y Jesús les responde la famosa frase, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Dijo, si estos se callan, de que las piedras van a hablar, van a hablar. Obviamente está hablando de una metáfora, diciendo, esto no se puede detener. Es imparable lo que acabo de iniciar. No se puede detener y nadie los va a detener. El pueblo está reconociéndome como el descendiente de David, como el rey, nada más que no están entendiendo el mensaje completo. Ellos creen que yo vengo a recogerlo ahorita, a recuperar el terreno, el reino, pero eso es algo que sucederá posteriormente. Entonces, ahí les dijo, yo no puedo detener esto, es imparable lo que está sucediendo. Si ellos se callan, los gritos de bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta las piedras lo van a soltar. Entiéndanlo, fariseos, esto es imparable, nadie los puede detener. Aunque obviamente eso provocaría acelerar los movimientos para poder prender a Jesús, ¿no? Muy bien, yo voy a terminar, apenas vamos en el punto número 2 del Domingo de Palmas. Nos queda todavía un momento importante que lo prefiero mejor ver la próxima semana por la hora que es. Vamos a seguir viendo lo que sucede ese Domingo de Palmas, primer día de Pascua. Hay un momento donde Jesús, después de ese recibimiento en la tarde o durante el día antes de entrar, a lo mejor pudiera ser el momento antes de que Jesús entrara a Jerusalén, hay un momento donde Jesús lloró y llora por lo que va a suceder, lo que sucedería más adelante. Pero yo prefiero mejor hablar con detalle de eso la próxima sesión porque hay mucha información que quiero compartir, donde ese mismo día Jesús ve la ciudad, ve los sacrificios, la fiesta, las festividades, las murallas, los edificios majestuosos del templo, que era el orgullo del pueblo de Israel, de la religión judía, y entonces Jesús llora sobre Jerusalén por lo que vendría después. Pero lo vamos a dejar para la próxima sesión. Como les dije, nos vamos a ir con más detalle, aunque nos tardemos un poquito más. Seguiremos hablando del Domingo de Palmas, lo que queda pendiente para el próximo martes. Es que les voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que así como Jerusalén abrió sus puertas, y reconoció a Jesús como el Mesías, el Rey, que así nosotros con alegría podamos abrir las puertas de nuestro corazón, de reconocer que Él viene humilde y que viene, Señor, con toda la salvación para rescatarnos y llevarnos, Señor, a su reino y formar parte del reino que viene a recuperar. Te pido, Señor, que podamos comprender en estos días y en estas clases y ahora que se acerca también la Semana Santa, que podamos reflexionar sobre estas verdades. Que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, Señor, cada sesión, de poder entender a qué vino, Señor, que a qué vino Jesús a recuperar lo que se había perdido. Señor, reconocemos a Jesús como Rey. Reconocemos que Él tiene derecho al trono y reconocemos que es el Mesías prometido, el que vendrá por segunda vez para recuperar todo lo que le pertenece. Gracias, Señor, porque Él entró por esa puerta de misericordia como una oveja que fue derechito, Señor, al sacrificio, sin quejarse, en humildad y en paz. Te pido, Señor, que no cometamos el error que cometieron en aquel tiempo el pueblo de Israel, de no entender que la profecía decía que iba a entrar en paz, en humildad para poder ser llevado como sacrificio en la cruz, para que su sangre en ese día de Pascua sirviera para nosotros, para librarnos de la muerte eterna. Gracias, Señor, por esta palabra y te pido, Señor, que podamos seguir comprendiendo este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga a cada uno, a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra fuente de ingreso. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, también te pido, Señor, por las familias que están luchando en estos momentos por su economía, por Carla, Señor, hija de Eugenia. Te pedimos que ahí donde se encuentran en Nueva York, junto con su familia, que puedas abrir las ventanas de los cielos
y puedas proveer para ellos abundancia, de una manera milagrosa para ellos y para muchas familias que ahora con todo, Señor, el sacudimiento de la economía mundial que se está dando, Señor, que tú puedas extender la bendición sobre tus hijos, sobre cada uno de los que creen en ti. Creemos, Señor, que aún en medio de la sequía, aún en medio de la adversidad, tú siempre estás bendiciendo a aquellos que te honran y que te buscan. Pedimos por todos ellos y te damos gracias por tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.